Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 8 del Tratado de Pesajim y vamos a seguir ahí donde nos quedamos ayer. Ayer vimos por qué justamente la búsqueda del Hametz en la víspera de Pesaj había que hacerla con una vela. Vamos entonces a poner aquí nuestra página que vamos a estudiar hoy. Aquí está. Y ahí justamente estamos en la última línea de la página Zain, de la página 7. Voy a agrandar. Y creo que ahora sí que se ve todo. Entonces vamos allá. Dice así. Dice así. Tanur Rabanan, enseñó a nuestros sabios en una velita. En Botkin, Leor a Hamá, Velo Leor a Levana, Velo Leor a Buka. Era Leor a Ner. Es decir, enseñaron a nuestros sabios en una velita, no se puede revisar el Hametz a la luz del sol, ni a la luz de la luna, ni a la luz de una antorcha, sino únicamente a la luz de una vela. Pasamos a la página 8, que es donde estamos comenzando hoy. Dice, ¿por qué? Y Peneshoraner, ya fue la védica. ¿Por qué? Porque la luz de la vela es una luz que es adecuada para buscar. Ya, Falpishen Raya la varía, a pesar de que no tengo una prueba para esto. Zeher le dabar. Tengo cosas que me vienen a recordar esto. Que justamente los versículos que vimos ayer. Dice el versículo Shivat Yamim Seorlo Imatze Bebatehem. 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Ve Omer, y está dicho también, Vaijapez Bagadol Egel, que empezó a buscar en el mayor y acabó buscando en el pequeño, los hermanos de Yosef, y encontró. Bien. Y también dice Baetai Ejapez et Jerusalén Banerot. En aquel día buscaré en Jerusalén con las velas y no encontraré sus transgresiones. Ve Omer, y por último dice Ner Hashem Nishmat Adam, Jofes Kol Hadrebaten. Que la luz de Hashem es el alma de la persona y con esta luz investiga y verifica todos los recovecos de la persona. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Vemos que para encontrar hay que buscar. Para buscar se utiliza una vela y que la vela sirve para encontrar porque la vela puede buscar incluso en los lugares más pequeños. Bien. Ahora dice, ay, ahora jamás pregunta la Gemara, esta luz del sol que dice que no se puede buscar a la luz del sol, ¿de qué estamos hablando? Ejidame. Y Nema Behatzer, si estás hablando que estás en un patio abierto, ¿sí? Y ahí pega el sol, ¿sí? Hamar Raba. ¿Acaso no hemos estudiado, no vamos a estudiar que dijo Raba, Hatzer en Azirijal Bedika? Que un patio no hace falta revisarlo del todo. ¿Por qué? Penesha Orvin Metsuyim Sham. ¿Por qué? Porque los pájaros, los cuervos, ya vienen y cogen las migas de pan. Entonces, si quedas algún trozo de pan, se lo han comido los cuervos, entonces no va a haber Hametz ahí. Ela, entonces, de Axadra, estamos hablando de qué? De un Axadra. Esta Axadra ya la vimos en Masaje de Erubin, ¿verdad? ¿Os acordáis? Que era un lugar que estaba techado, lo que no tenía 4 paredes. Bien, entonces, así, si fuese en una Axadra, tendríamos una dificultad, ¿sí? Porque acaso no se verifica en la Axadra la luz del sol. Ve Amar Rabbi, dijo Rabba, Axadra leora nibdeket, que la Axadra se verifica con su propia luz, es decir, con la luz del sol que la ilumina. Entonces, más bien dice la Gemara, los rija le urba de Hadre, de Baheder, es decir, la urba de Baheder. Es decir, ¿cuál es la luz del sol que yo no puedo utilizar para buscar? La luz que da la claraboya que hay en un cuarto. Es decir, aquí en el Bet Midrash tenemos una claraboya y por esa claraboya entra la luz del sol. Esa es la luz del sol que dice que yo no la puedo utilizar. Udeja. ¿Y acaso es así? Que no se puede utilizar esa luz del sol. Y le behai aruba, hainu asadra. Es decir, ¿y qué? ¿Cómo que no? Si justamente perdón. Si estamos hablando que estamos hablando del lugar justo debajo de la aruba, ¿sí? ¿Por qué no se puede buscar con la luz del sol? Ese lugar es como, lo mismo que una asadra que acabamos de ver, un porche, ¿sí? Ela, Lizdadin. Entonces, ¿de qué estamos hablando que no se puede buscar con la luz del sol? Lo que está a los lados, es decir, junto a la puerta, ¿sí? Lugares
que no están justamente debajo de esta aruba, de esta claraboya. Entonces dices, estudiamos en la Bereitá que acabamos de ver que no se puede buscar con una abuká. ¿Qué es una abuká? Es una antorcha. Y pregunta la Gemara, ¿ve abuká? ¿Lo? ¿Y acaso no se puede buscar con una antorcha? Vea más Raba, sigo Raba. Maydechtiv, ¿qué significa? Venoga kaortille. Es decir, el resplandor será como la luz. ¿Qué quiere decir el resplandor será como la luz? Está hablando de los tiempos mesiánicos. Dice, la luz que va a iluminar a los justos en el mundo que está por venir será como la luz de los 7 días de la creación del mundo, de los 6 días de la creación. Karnai milladolo. Y, y, y el resplandor de la luz de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Brillará frente a estos tzadikim. Vesham, ahí, es decir, y en ese lugar, ahí donde se encuentra Akadosh Baruj Hu con su gloria y con su honor, Jevion uso, es decir, estará la luz con toda su mayor fuerza, ¿sí? Frente a los tzadikim. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tenemos una luz muy potente, que es la luz que ilumina a los tzadikim, pero hay una luz más fuerte que es la luz de Akadosh Baruj Hu. Dice, Lama tzadikim domim bifne shechinah. ¿Sí? ¿A qué se asemejan los justos, esta luz de los justos, frente a la shechinah, a la presencia divina? Kener. Es decir, es como una vela, bifneja abuka, que va a estar delante de una antorcha. Es decir, si tú pones una antorcha y delante una vela, ¿cuánta luz va a proyectar esa vela frente a la luz que proyecta la antorcha? Nada. Llama Raba. Y además dijo Raba, abukale abdalá mitzvah min amubjar. Es decir, que cuando nosotros el sábado por la noche hacemos abdalá con una vela, buscamos que sea una vela que proyecta mucha luz. Es decir, es una abuká que tiene varias mechas. Entonces, ¿por qué me estás diciendo que no puedo utilizar una abuká, una antorcha para verificar el hametz en la víspera de Pesach? Responde la Gemara de varias maneras. Dice así, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, dijo Rav Nachman bar Yitzhak, a pesar de que la abuká realmente da una mejor luz, de todas formas, se verifica con la luz de una vela y no con la luz de una antorcha. ¿Por qué? Ze yahol leachniso lejorim velizdakin, veze no yahol leachniso lejorim velizdakin. ¿Por qué? Porque la luz de la vela en sí, yo la puedo meter en los recovecos, en los agujeros que hay, ¿sí? En la pared, en el suelo, entre los muebles, lo que sea. Yo con la luz de la vela puedo entrar en lugares más pequeños, pero la antorcha no la puedo hacer entrar en esos lugares. Rav Zvid dijo, Ze oro lefanab, ze oro leacharab. Es decir, la luz de la vela proyecta hacia adelante, la luz de la antorcha proyecta hacia atrás. ¿Sí? Rav Papa, ¿qué dijo? Hay baet, vehai lo baet. Es decir, la antorcha, cuando yo la voy a estar moviendo por toda la casa, ¿qué va a pasar? Que voy a tener miedo de acercarla a los muebles y a los lugares. No voy a hacer que prenda fuego, pero la vela no me da miedo y entonces la puedo acercar realmente a los lugares donde no tengo esa sospecha de que algo se vaya a quemar. Por último, dice Rabina Amar, Hai Mashach Nehora, Behai Miktaf Iktufe. Es decir, la última que dice que la luz de la vela tiene la vela tiene una luz que es estable y que es constante, pero la antorcha tiene una luz que da saltos, que sobresalta, no es una luz constante, sino que reverbera mucho y realmente no es una luz adecuada para buscar. Muy bien, entonces con esto cerramos el tema de la vela y pasamos al siguiente tema que nos trae la Gemara, haciendo referencia a lo que leímos en la Mishnah. En la Mishnah dijimos, Kol makom she'en magnisin hametz, todo lugar donde no se suele hacer entrar hametz, no hace falta que lo revise. Ahora dice, Kol makom la tuyemai. Cuando dice la Mishnah todo lugar, ¿sí? Todo, ¿qué es lo que viene a añadir? Le atuye, hadetanu rabanán, para incluir aquello que enseñaron nuestros sabios. Jore, bait, haelionim, veatachtonim, vegag, ayatzia. Es decir, viene a añadir los agujeros. Los agujeros que hay en la pared, es decir, una pared que tiene algún tipo de agujero en la parte superior de la pared o en la parte inferior de la pared, bien,
ahí la gente no va a utilizarlo normalmente para almacenar cosas, ¿verdad? Entonces, Olgaga Ayatzia, es decir, una buhardilla. ¿Por qué? Porque puesto que tiene el techo en Shipua, en diagonal, entonces la gente no lo va a utilizar tanto, no se utiliza con tanta facilidad, si dice así. Vegaga Migdal, o la parte superior del armario. Verrefet Bakar, y el establo de las vacas. Velulín, y el gallinero. ¿Sí? Porque a pesar de que ahí suele haber hametz, ¿qué es lo que pasa en el gallinero? Que si hay hametz, se lo comieron las gallinas, entonces ya no va a quedar hametz. Bien, suponemos que los animales van a comerse ese hametz que queda ahí. Bien, entonces todos estos lugares, bien añadirlos. Umatben veotzerot yain, es decir, donde se almacena el grano y los depósitos de vino y los depósitos de aceite. En todos estos lugares no se suele hacer entrar hametz en Serijim Bidika, y por lo tanto no necesitan Bedika. Y todos estos son los que añadió la Mishnah, el sabio de nuestra Mishnah, diciendo Kol Makom. Es decir, que a pesar de que no se suele hacer entrar, hay que verificar de todas formas. Continúa la Beraita y dice, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dice, Mita ajoleket betoja bait. Yo tengo una casa que tiene un cuarto, y ese cuarto, para dividir entre la parte que yo utilizo en el día a día, el salón, la cocina, etcétera, y la parte que no utilizo, ¿sí? Pongo un sofá, o pongo una cama, o pongo una estantería. Esa lo que hace es hacer una mejizá, es decir, divide esta casa en dos ambientes. Bien, entonces dice, esta mitad, amafseket, perdón, ajoleket betoja bait de mafseket, ¿sí? Sirija bedika. Es decir, tengo que verificar incluso. Dice Urminu. ¿Por qué? Porque en el otro lado de la cama no es un lugar donde yo normalmente vaya a meter hametz. Entonces viene, pregunta la Gemara. Dice Urminu. ¿Sí? Nosotros acabamos de estudiar. Hor sheben adam lejavero. Ze bodek ad mekom sheyado magaat. Ze bodek ad mekom sheyado magaat. Veashear me batló belibo. Es decir, en cuanto a los agujeros en la pared, si hay que buscar o no, tenemos una veredad que nos dice, una persona que vive y su vecino está al lado, y entre los dos hay un muro. Ahora este muro tiene un agujero. Bien, entonces, ¿qué pasa? Dice, yo de mi lado meto la mano y verifico hasta donde me llega la mano. El vecino mete la mano y verifica hasta donde le llega la mano. Y lo que no llegó ni una mano ni la otra, cada uno lo anula en su corazón. Dice, todo james que queda ahí, yo lo considero como si fuese polvo. ¿Sí? Rabban Shimon ben Gamliel Omer. ¿Sí? Y Rabban Shimon ben Gamliel añade, y ahí es donde vimos el tema de la cama, mitah joleket betoja bait ve'etzim va'avanim sedurim tachtehen, es decir, la cama que divide en dos la casa, y las maderas y las piedras que están puestas debajo de ella, un mafseket, y eso hace que haya una afsaká entre ella, y las piedras. En Atzilhabdika no hace falta verificarla, acabamos de decir que sí hace falta verificarla. Casi a mitad, tenemos aquí una dificultad entre la ley que se dictó para la cama en una veraita y la ley que se dictó a la cama para otra veraita. Casi a Jorima, Jorim. Y tenemos una dificultad entre cómo hay que hacer con los agujeros en la pared en una veraita y cómo hay que hacer con los agujeros en la pared en la otra veraita. Entonces responde la Gemara, dice así. Jorín a Jorín lo calle. Dice, entre los agujeros en la pared de una veraita y la otra no hay dificultad. ¿Por qué? Dice, ha, be'ilae ubetatae. Beha beemtae. Es decir, ahí donde nos dice que no hace falta verificar. ¿Cuáles son? Son los agujeros que están muy arriba en la pared o muy abajo en la pared. Muy arriba en la pared la persona no va a poder llegar. Y muy abajo en la pared, la persona se tiene que inclinar mucho y le va a costar, no lo va a hacer. Y entonces no va a meter ahí hametz. Ahora, ahí donde se nos obliga son agujeros que están en mitad de la pared y ahí hay que meter la mano hasta donde llega la mano y el resto queda anulado. Ahora, mitad lo calla. Ahora, el caso de la mitad de la cama en una verita y la otra, tampoco hay dificultad. Ha de mirdalia,
Veja de mitatai. Es decir, una cama, ¿sí? Ahí donde sí que tenemos que verificar por qué es, porque la cama es elevada y debajo de la cama queda espacio y a lo mejor ahí entró Hametz. Pero la cama donde nos dicen que no hay que verificar es una cama que está muy bajita y apenas hay espacio hasta llegar al suelo y ahí nadie va a meter nada y por lo tanto no metieron ahí Hametz. Muy bien. Vimos también en la Verita que habló de los Otzarot Yain, de los depósitos de vino, que no hace falta hacerles Bedica. Beataña, pero si se enseñó en una Verita, Otzarot Yain Sarijin Bedica, los depósitos de vino necesitan verificación del Hametz, ¿sí? Y Otzarot Shemen en Sarij Bedica, y únicamente los depósitos de aceite no necesitan Bedica. Aja, es decir, en la Verita segunda, ¿de qué estamos hablando? La de ahora. Bemistapek, es decir, en un depósito que está destinado a tomar de él vino para la comida. Y entonces, ¿qué pasó? Que puede ser que durante la comida mandamos al shamash a buscar vino, a que rellene la jarra de vino, y el shamash estaba comiendo su pan y lo dejó ahí. Entonces, a lo mejor se olvidó ahí. Ahora, Iaji, si fuese ese el motivo, Otzarot Shemen Nami, entonces también lo mismo pasaría con el aceite. No vaya a hacer que le mandé a buscar aceite, dice Shemen, Yeshke vale Agila. Dice, no, no puede pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque el aceite se suele fijar la cantidad que uno sabe antes de empezar cuánta cantidad de aceite va a utilizar. Bien, pero el vino, uno empieza a tomar vino y toma más vino y a lo mejor de repente dice, ¿sabes qué? Voy a tomar un poco más de vino y entonces lo que él había preparado no fue suficiente. Ahora ya en Shenkeva, Lishtia, pero el vino no tiene una cantidad fija para beber. Por lo tanto, en el depósito de vino puede ser que yo le mandé al shamash a buscar más vino y dejó ahí su pan. Pero en el depósito de aceite yo no le voy a mandar. ¿Por qué? Porque antes de empezar yo ya sabía cuánto aceite iba a utilizar. Tane Rabijilla. Así enseñó Rabijilla. Asu Otzarot Shechar Bebabel que Otzarot Yahim Beres Israel. Es decir, los sabios, perdón, los sabios hicieron que los depósitos de licor en la tierra de Babel necesiten Bedicá, al igual que los depósitos de vino necesitan Bedicá en la tierra de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Por el mismo motivo, no vaya a ser que alguien mandó ahí al Shamash y dejó ahí su pan. Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, Be de Ganim, perdón, Bedagim, en Sanich Bedica, es decir, los depósitos de pescado. No hace falta verificarlo. Pregunta la Gemara, Beatania, si hemos aprendido en una Beraita, Sirjim Bedica, que justamente estos depósitos necesitan una Bedica. Dice luego Kasha, no hay dificultad. Ha, Berrabrebe, Beha, Bezutre. Es decir, uno está hablando de peces que son muy grandes. Lo mismo tenemos, ¿verdad? El pez grande. Cuando uno prepara el pez y sirve ese pescado en la comida, ¿sí? No sospechamos que vayamos a decir al shamash, oye, vete a por otro pez. ¿Por qué? Porque es grande y entonces la gente ya comió todo lo que tenía que comer. Pero si son pescados chiquititos, entonces tenemos la duda de decir, no fue suficiente, nos quedamos con más ganas de comer pescados y entonces mandamos de vuelta al shamash a que traiga más pescados y el shamash dejó ahí su pan. Amarraba Rabuna be milje, ube kire. Vamos a buscar aquí donde estamos. Aquí. Estamos aquí. Es decir, los depósitos de sal y los depósitos de cera, de velas, ¿sí? Sal y medica. Es necesario hacer una verificación. ¿Sí? Lo mismo, ¿verdad? Amarras papa, be tzibe, be tambre. Es decir, los depósitos de madera y los depósitos de dátiles, sarich bedica. Es necesario que se haga bedica, una verificación antes de pesas. ¿Por qué? Porque ahí se suele llevar, se suele ir en medio de la seuda. Es decir, todos aquellos lugares donde tenemos la sospecha de que a lo mejor si faltó en la comida, yo mandé a buscar más. Entonces quiere decir que hay una posibilidad de que alguien haya metido ahí pan. Bien, pero si son cosas que normalmente no se añade, no se va a pedir más durante la comida, entonces ese depósito podría quedar limpio ya para pesar sin necesidad de verificarlo. Tana, trae la Gemara otra vereita y dice así: En mejaivin oto leachnis yado lejorim velizdakin livdok mi penea sakana.
Si una persona que tiene esa pared que hemos dicho y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que verificar en los agujeros. Pero ¿sabes qué? Estamos hablando de que los agujeros en esa época era algo muy peligroso. Uno no sabe lo que se iba a encontrar en los agujeros. Era como Indiana Jones, que mete la mano para aplicar la palanca y está lleno de bichos, ¿verdad? Pues entre los bichos puede ser que haya una serpiente o un escorpión. Entonces se está poniendo en peligro si mete ahí la mano. Entonces no se le hace verificar los agujeros por causa del peligro que corre. La cámara dice, Maisakana, dice, ¿qué peligro estás hablando? Y Nema, si vienes a decirme vienes a Kanata Akrab, que es por el peligro de que haya un escorpión, Kimishtamesh Aji Ishtamesh. Entonces, ¿cómo puede ser que durante todo el año utilice ese lugar? Es decir, yo pongo ahí mis frascos. Si yo tengo miedo de que ahí haya un escorpión, ¿por qué pongo ahí los frascos? Entonces dice Lotzig, en realidad necesito que se enseñe esto. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? De Nafal. Estamos hablando de un muro en el que se cayó. Es decir, que ese muro tenía yo puestas las cosas y ese muro se derrumbó y ahora y ahí cuando estaban puestas las cosas no había escorpiones. Bien, pero cuando se derrumbó el muro se convirtió en un montón de piedras, ahí sí ya pueden llegar a haber escorpiones y por eso en ese hueco no hay que buscar. Dice, y Nafal. La cámara pregunta y dice, no, si estás hablando de un caso en el que se cayó la pared, la malibedica, ¿por qué necesito verificar? Beatnat, si se va a enseñar más adelante. Hametz, si hay Hametz, Shenafla Alabamapolet, sobre el cual se cayó un derrumbe, Hareukim Boar se considera, como si ya estuviese eliminado. ¿Por qué? Porque nadie va a levantar esas piedras y va a coger ese Hametz. Después la cámara dice, Hatam, ahí donde la Mishnah dijo que es considerado ya como si fuese eliminado. Estamos hablando, Shena Kele viajó le Japé Sahara. Es un derrumbe en el cual un perro no va a venir a escarbar y a buscar ahí. ¿Sí? Aja, pero aquí, Shakele viajó le Japé Sahara. Es un lugar donde el perro puede venir a buscar, a escarbar entre las piedras y llegar a encontrar ese jamés. Muy bien, pregunta la cámara. Entonces, ¿por qué sospechamos de que hay un peligro por hacer esta bedica? Veja más Rabbi Elazar. Si ya dijo Rabbi Elazar, Shiluche mitzvah enan nizukin. Cuando una persona va a hacer una mitzvah, la mitzvah lo protege, no le va a ocurrir ningún mal. Es decir, la persona viene y Hashem le manda a cumplir con una mitzvah, encima no va a salir perjudicado por ello. ¿Sí? Entonces, Shiluche mitzvah enan nizukin. Entonces responde y dice, Amar Rabashi, dijo Rabashi, Shematavo lo maja, Tobat lo maja. Dice, no, es verdad que cuando una persona está buscando el Hametz para cumplir con la mitzvah, nada malo le va a ocurrir. Pero ¿qué es lo que pasó? A lo mejor esta persona dentro de ese agujero perdió una aguja, ¿sí? Y entonces mientras está metiendo la mano para buscar el Hametz, dice, bueno, ya que estoy, voy a aprovechar para buscar la aguja. Sí, entonces su búsqueda del Hametz ya no es el motivo por el cual metió la mano ya no es solamente por la mitzvah, sino que está añadiendo un interés personal. Y entonces a causa de eso a lo mejor va a salir perjudicado que el escorpión le puede llegar a picar. Veate liyune batra. Y entonces va a venir a buscar por otro motivo. Y gavna lo misbahu. Y en ese caso, perdón, pregúntale a Gamará. Ay gavna la misbahu. Dice, espera. No entendí. Dice, por el hecho de que yo estoy buscando el Hametz y al mismo tiempo estoy pensando que a ver si encuentro la aguja, ¿ya no se llama que lo estoy buscando por una mitzvah? ¿Ya no soy Shaliach mitzvah? Beataña, si se enseñó en una veraitá. Haomer, esa persona que dice, Sela zola tzedakah bishvil sheyichye. Una persona viene y dice, ¿sabes qué? Voy a poner esta moneda para la tzedakah para que viva mi hijo. ¿Sí? O Sheye ben haolam haba. O voy a poner esta moneda en la tzedakah para ser digno del mundo que está por venir. ¿Qué quiere decir? Está cumpliendo con la mitzvah del tzedakah, pero al mismo tiempo lo está poniendo en una especie de condición, es decir, que gracias a este mérito yo pueda tener un beneficio. ¿Qué es lo que nos dice la veredad sobre esta persona? Harezet Tzadik Gamur, esta persona es un justo, totalmente justo, no tiene ningún defecto en su acción. Está cumpliendo una mitzvah perfectamente. Entonces, ¿cómo dice? Entonces, si la persona está buscando el Hametz y dice, a lo mejor voy a encontrar la aguja, bueno, ¿cuál es el problema? Está cumpliendo con la mitzvah. Entonces dice, Dilma Batar de Badek Ate Leyune Batra. Dice, no, aquí estamos hablando que sospechamos que después de que ya buscó, va a venir
a verificar de vuelta a ver si ahora encuentra la aguja. Y entonces ya no va a ser un Shaliach Mitzvah. Muy bien, nos trae la Gemara otra explicación sobre las palabras de esta Beraitá, de que no se le hace buscar entre los agujeros y los recovecos a causa del peligro que puede llegar a correr. Dice Rav Nachman bar Yitzhak Amar, dijo Rav Nachman bar Yitzhak, estamos hablando de un agujero que está en la pared entre un Yehudí y un no Yehudí. Es decir, un judío que tiene un vecino no judío, y en el muro que hay entre los dos, ahí el judío no tiene por qué buscar. ¿Por qué? Mishum sakanat anochri, a causa del peligro del no judío. Uflemo, es decir, esta vereitá sigue la opinión del Tana que se llama Pilemo de Tania, pues enseñó José ben Yehudí le Aramí, un agujero que hay entre la casa del judío y la casa de un no judío. Bodek, la persona tiene que verificar, Admekom Sheyado Magaat, hasta el lugar donde llega la mano, Vashear me batló belibo, y el resto que queda del agujero anula el jamés que pueda quedar ahí. Plemo, pero plemo, ¿qué es lo que dice? Plemo amar, kolatzmo eno bodek, mi penea sacana. Es decir, no verifica del todo en ese agujero a causa del peligro. Y explica la Gemara y dice, mai sacana, ¿qué sacana estamos hablando? Y Nema, si estamos hablando, sacanat keshafim, del peligro por las brujerías, que no vaya a ser que el no judío venga y diga, fíjate, este judío está buscando entre los agujeros de la pared que nos separa, seguramente está haciendo alguna brujería, y entonces va a venir a causarle algún daño. Ki ishtamish, aji ishtamish. Dice, no, ¿por qué va a pensar esto? Está utilizando el agujero, lo está utilizando, no hay ningún problema. Responde la Gemara y dice, Hatam ki ishtamish yemama unhora. Dice, no, cuando el judío utiliza normalmente ese agujero de la pared, es de día y hay luz. Entonces ahí el no judío no va a venir y va a decir, está haciendo alguna brujería contra mí. ¿Sí? Pero aquí, ¿sí? Velo masik adate, y entonces no le viene a la mente del no judío de que está haciendo algún tipo de brujería. Aja, Laila veshargahu. Dice, aquí es de noche y además lo está haciendo con una vela. Umasik adate. Y ahí el no judío va a llegar a pensar que está haciendo algún tipo de brujería. ¿Bien? Es como por ejemplo cuando, me acuerdo en Madrid, que hacíamos Birkata Levana y salíamos a la calle y veían a 10 judíos caminando junto a un parque mirando todos al cielo, ¿sí? Todo el mundo pensaba, ¿qué están haciendo? ¿Sí? Pues bueno, es lo mismo, ¿no? Si tú ves a una persona en medio de la noche con una vela, ¿sí? Así, buscando entre los huecos, ¿sí? O imaginemos hoy en día, ¿no? Una persona con una linterna que está verificando junto a la pared de tu casa, ¿sí? No vas a pensar que está haciendo algo bueno, ¿verdad? Entonces, a lo mejor el no judío va a pensar eso y entonces le va a venir a causar algún daño. Por eso, Plemo dice, no tiene por qué verificar del todo. Y pregunta la Gemara, ¿por qué sospechamos de este peligro y entonces no le obligamos a verificar? Amar Rabbi Elazar, Shiluja Mizvah en Nezikin. Dice, si ya dijo Rabbi Elazar que una persona que está enviada para hacer una Mizvah no tiene ningún tipo de daño. Eja, le responde y dice, Eja, Tishkiach, Hezeka Shane. Es decir, aquí, donde suele ser habitual este tipo de daño, es diferente. ¿Cómo tenemos una prueba de esto? Shenemar, Vayoma Shmuel, Ej Elech Veshama Shaul Veharagani. Ayomer Hashem, Eglat Bakarti Kach Viadeja Bejule. Es decir, que este versículo creo que nos viene a demostrar. Nos viene a demostrar que a veces una persona que va a cumplir con un mandato, una mitzvah, puede llegar a perjudicarse. ¿Cuál es la prueba? Cuando Hashem le dijo a Shmuel, el profeta, ve y corona al rey David, bien, al sustituto de Shaul. ¿Qué dijo Shmuel? Dijo, espere a Kadosh Baruj Hu, por favor, pero si se entera Shaul me va a matar. ¿Sí? Entonces Hashem, ¿qué es lo que le podría haber dicho? Bueno, pero es Shaliach Mitzvah, no tienes problema. Dice, no. ¿Qué le dijo Hashem? Dijo, bueno, coge un animal y ve con la excusa de que vas a hacer un sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que puede llegar a ser que en un lugar donde es habitual que haya un daño, que te pueda llegar a ocurrir un daño, incluso cuando vas a hacer una mitzvah, y esta es la prueba que tenemos de lo que ocurrió con Shmuel Anaví. Continúa la Gemara, ¿sí? Hablando nuevamente sobre los Sheluhe Mitzvah, las personas que son enviadas a cumplir una mitzvah. Ba'u mineme Rab, vinieron a preguntar a Rab, Hane bene berrab,
es decir, los alumnos del Bet Midrash, ¿sí? Que dependen de su maestro, de Daire Bebaga, es decir, que viven en las aldeas que están en el valle. Mau le mete Deka Bejashuja le Berrab. ¿Acaso ellos pueden venir muy temprano en la mañana, ¿sí? Y la noche irse muy tarde, ¿sí? Del Bet Midrash para ir a sus casas. Es decir, son momentos en los cuales ellos van a ir solos y van a correr peligro. A Marleu, entonces, ¿qué le respondió Rab? Netu, es decir, ellos pueden venir, perdón, veale al tzabari, y si les pasa algo, que recaiga sobre mí. Nezil Mai, entonces le preguntaron, Nezil Mai, entonces, a lo mejor ir a una posada una vez que existe de noche, ¿cuál sería entonces? ¿No sería mejor? Es decir, podemos apoyarnos, que va a protegernos, la misma que estamos volviendo a casa. A Marleu lo ya dijo, no lo sé, la verdad. Es decir, a la ida podéis venir, corre sobre mi cuenta. Pero a la vuelta no lo sé. La Gemara trae una prueba y dice, Itmar, así fue dicho. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, nuevamente esta enseñanza de Rabbi Elazar que ya hemos visto varias veces. Shilujem mitzvah enan nezukin. Los enviados a hacer una mitzvah no corren peligro. Lo ve alijatán, ve lo ve hazdiratán. Ni cuando van ni cuando vuelven. ¿Qué man? Es decir, como qué sabio fue enseñado esto. Shiva responde, dice Kihaitana, como aquel sabio que enseñó en una veraitá. Y si ben Yehuda Omer, y si el hijo de Yehuda dice, Klape Sheamerá Torah lo yahmod ish et arceja, es decir, en referencia a las 3 fiestas de peregrinación que nos dice la Torá, que vas a ir a Jerusalén, y ahí dice, lo yahmod ish et arceja, no va a codiciar ningún hombre tu tierra. Va a lo tejal era otet pene Hashem lo queja. Cuando subas a ser visto en la casa de Hashem tu Dios. Ahora dice, puesto que dice lo yahmod ish et arceja, melamed shete parateja ro'a ba'afar, que tu vaca va a estar pastando ahí donde va a pastar, ven hayá mazikata, y ningún animal va a venir a causarle ningún daño cuando vas a ir a Jerusalén. Vetarnegoleja menakeret beashpa, y tu gallina va a estar rebuscando entre la basura los granos. Ven hulda mazikata, y ningún ratón, ninguna hulda, es una comadreja, va a venir a causarle ningún daño. Valor de Barim Kalvahomer. Entonces, con más razón. Uma elu shedarkan lizok. Si estos animales que suele ocurrir que otros animales les pueden causar algún tipo de daño, es decir, que existe esto, se encuentra, es habitual en Annizukin, cuando tú vas a cumplir con las 3 regalim, con las 3 fiestas de peregrinación y vas a estar cumpliendo la mitzvah, entonces ellos no van a recibir ningún daño. Bene Adam, las personas, los seres humanos, Shendarkan Lizok, que no suelen recibir daños. ¿Por qué? Porque se cuidan y tienen una protección extra. A la Fat Kama Bekama, con más y más razón de que tampoco van a recibir ningún daño. Dice, muy bien, Eli, Ela, Bealija. Esto yo lo entiendo que es cuando va a Jerusalén para las 3 fiestas, entiendo que va a estar protegido. Muy bien. Ahora, Bejazerá Menai, de donde yo sé que cuando vuelve tampoco va a tener ningún daño. Talmud Lomar, ven y aprende el versículo. Ufanita baboker, vealachta leo aleja. Es decir, que vas a ir, le raot, et pene Hashem lo queja. Y después dice la Torá, Ufanita baboker, te levantarás por la mañana e irás hacia tu tienda, hacia tu lugar de residencia. Melamed, shetelech, betimza, oleja, beshalom. Entonces ahí aprendemos que cuando acabes de estar en Jerusalén y te levantes para volver a tu casa, vas a encontrar que tu casa se encuentra. Es decir, volverás a tu casa. ¿Por qué? Porque tu casa sigue estando ahí sin ningún tipo de daño. Pregunta la cámara. Vejime ajar de afilu bajazara balija la mali. Ahora, espera. Si ya me enseñaste, perdón, me he olvidado de pasar aquí. Muy bien. Vejime ajar de afilu bajazara. Bueno, si ya tenemos un versículo que cuando vuelvas a encontrar tu tienda, quiere decir que a la vuelta de cumplir con la misma, ¿sí?
cuando ya cumpliste y estás volviendo, no te va a ocurrir nada malo. Entonces, ¿para qué necesito que me enseñes que cuando voy tampoco me va a ocurrir nada malo? Si a la vuelta no me va a ocurrir, cuando ya cumplí la misma, a la ida cuando todavía no la cumplí, seguro que tampoco me va a ocurrir nada malo. Ve alijala malí de Rabbi Ami. ¿La necesito para qué? Para aquella enseñanza de Rabami. De amar Rabami, Koladam, Sheyesh lo Karka. Toda persona que tiene una tierra en la tierra de Israel, un terreno en la tierra de Israel, ole la regel, tiene la obligación de ir a Jerusalén en las 3 fiestas. Sheen lo Karka, pero una persona que no tiene un terreno en ole la regel, no está obligado de ir a Jerusalén en las 3 fiestas. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos? Que dijimos, velotachmod y shetarceja, que ninguna persona codiciará tu tierra. Quiere decir que tienes una tierra y por eso subiste al Bet HaMikdash en las fiestas. Pero si no tienes una tierra, no estás obligado. Entonces la Gemara trae otras enseñanzas en cuanto a los que subían a Jerusalén en las 3 fiestas de peregrinación. Dice Amar Rabbi Abin Barrab Ada Amar Rabbi Ishaq. Dijo Rabbi Abin Barrab Ada en nombre de Rabbi Ishaq. Ni penema en perot ginosar. Sí, perdón. ¿Por qué no hay perot ginosar en Jerusalén? Perot ginosar son unas frutas que había en el norte de Israel, cerca de Tiberia, que eran unas frutas muy, muy, muy dulces, eran exquisitas. Era un alimento realmente exquisito. ¿Por qué no había perot ginosar en Jerusalén? Que de Shelo, Yehu, Olea, Regalim, Ombrim, para que las personas que subían a Jerusalén en las fiestas no dijesen, Ilmale lo alinu, el alejo el perot ginosar Jerusalén, dainu. Es decir, si no fuese que subimos solamente para probar estos frutos en Jerusalén, ya nos valió la pena subir en las fiestas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que su aliyah la regel, el hecho de que fue a Jerusalén, no fue para cumplir con la mitzvah de aliyah la regel. ¿Por qué? Porque está pensando en sacar otro tipo de provecho. De la misma manera, Rabbi Dostar dijo Rabbi Yanai, y Penema en Hamet Tiberia Jerusalén. ¿Por qué no hay aguas termales como en Tiberias en Jerusalén? Que de Shelo Yehu Orel Regalim Ombrim, para que las personas que subían en Jerusalén en las fiestas no dijesen Ilma Lelo Alinuel Alilchot Behamet Tiberia Dainu y Beninzet Aliyah Shelo Lishma. Para que la gente no dijese, ¿sabes qué? Si no fuese solamente para poder disfrutar de esas aguas termales que vinimos a Jerusalén, ya nos valió la pena. Y entonces su llegada a Jerusalén ya no habría sido para cumplir con la mitzvah de Aliyah la Regel. Bien, muy bien. Entonces seguimos así y nos dice así, perdón, vamos a encontrar aquí, Martef. Ubame Amru. Entonces nuestra Mishnah nos dijo que todo lugar donde no entra Hametz no hace falta verificarlo. Pero nos dijo también la Mishnah, entonces, ¿por qué discutieron Bechamay y Betilel sobre un Martef, sobre una bodega donde hay vino? Sobre cuántas filas de toneles hay que verificar. Dice, Ubame Amru Shete Shurot, Bejule. Dice Martef, Man de Kar Shemeh. Es decir, ¿quién recordó este nombre de Martef? Que está exento de la Bedicá. Que ahora el sabio requiere que haya que verificarlo. Y trae este tema de sobre qué discutieron Bechamay y Betilel. Dice, Eji que amar. Así es como hay que decir, así es como dice este sabio. Kol makom shemar nisim bo hametz en sarich bedika. Todo lugar donde no hace falta, donde no entra hametz, normalmente no hace falta revisarlo. Veotzerot yaim, veotzerot shemen, nami en sarich bedika. Y los depósitos de vino y los depósitos de aceite tampoco hace falta verificarlos. Por lo tanto, explica el sabio de la Mishnah y dice, Ubameam brush ete shurot bamartef. Entonces, ¿por qué discutieron Bechamay y Betilel sobre cuántas filas hay que verificar en un depósito de vino? Makom shemagnisim bohametz umistapek. Es decir, es un lugar, esa bodega es una bodega donde efectivamente hubo hametz en esa bodega. ¿Sí? Porque es una bodega que se utiliza para la comida. Entonces, ¿cómo quedó ahí? Dijo Bechamay, los sabios de Bechamay dijeron, Shete Shurot, es decir, 2 filas por todo el martef, por toda la bodega. Tengo que verificar solamente 2 filas. ¿Sí? Trae la Gemara, la discusión, ¿sí? Sobre la explicación de las palabras de Bechamay. Amar la viuda, dijo la viuda, Shete Shurot Shamru, las 2 filas que dijeron según la opinión de Bechamay,
que hay que verificar. Minares Sheme Kora. Es decir, son dos filas que van desde el suelo hasta el techo. Shete Shurot Hitzonot, las dos más externas, que están desde abajo hasta arriba. Rabbi Yohanan Omer, Shura Achat Kemin Gam. Es decir, una fila como una letra gamma. Es decir, una fila para arriba y una fila en longitud. Bien, como una gama. Trae la cámara y dice, Tania, Kabate de Rabiuda. Tania, Kabate de Rabbi Yohanan. Tenemos una veredad que se enseñó, que sigue la opinión de Rabbi Yehuda, y una que sigue la opinión de Rabbi Yohanan. Tania, Kabate de Rabbi Yehuda, la enseñanza que sigue la opinión de Rabbi Yehuda. Bet Shammai Ombrim, los sabios de Bet Shammai dicen, Shete Shurot al pene con la martef. Es decir, ¿por qué enseñó así Rabbi Yehuda? Porque dice dos filas por todo el martef, por toda la bodega. Es decir, usted Shurot Shambru, y las dos filas que dijeron, Minares, Beat Shemekora, desde el suelo hasta el techo. Betania Kabete de Rabbi Yohanan, y lo que fue enseñado, según la opinión de Rabbi Yohanan, Shete Shurot al pene con la martef, es decir, que se verifican dos filas para toda la bodega, es decir, Hitzoná Arroa a la petaj, es decir, la fila externa o la columna externa que mira hacia la puerta, Ve Elioná Roa Etakora, y la superior que mira a la viga, es decir, como dijimos, una gama. Es decir, pero Shelifnim Gemena, pero los que están por dentro de todas ellas, Veshelemata Gemena, y las que están por debajo de esa superior, en Sarech Vedika, no hace falta verificarlos. Ahora dijimos Betilel, Ombrim Betilel dicen, Shete Shurot Achitzonot Shena Elionot, que las dos filas externas que están más arriba, Amar Rab, dijo Rab, Ha Elioná Shelemata Gemena, Veshelemata Gemena, es decir, la fila superior y la que está por debajo de ella. Ushmuel Amar, Ushmuel dijo, Haelioná Shelifnim Veshelifnim, es decir, la que es la fila de más arriba y la que está justo detrás también arriba solamente. Bien, ahora Maita de Rab, ¿cuál es el motivo de Rab? Porque Rab viene a ver justamente las palabras de la Mishnah que dice Dayek, va a ser una puntualización de las palabras, dice Hitzonot, es decir, externas. Es decir, Hitzonot está en plural, dos. ¿Sí? Y pregunta la Gemara, pero entonces también dijo Ha Elionot, también dijo las superiores, está enseñado. Le Maute Tatae de Tatiata. Es decir, ¿por qué está enseñado Elionot? Para excluirte las que están debajo de las que están debajo. Ushmuel, Ishmuel que dijo la superior, ¿sí? Y la que está detrás de ella, Maitama, ¿cuál es el motivo? Porque dice la Mishnah, también él hace un diyuk en la Mishnah y dice Elionot, las superiores. Entonces pregunta y dice Hitzonot Katane, pero también está enseñado las externas. Le Maute Gaviata de Gaviata, para excluirte la fila interna que está más para adentro, que sobre esas no hace falta hacer védica. La Gemara dice Rabjilla, Tane Kabate de Rab, Rabjilla enseñó, según la opinión de Rab, de Kuleu Tanae, y en todas las Bereitot, Tanu Kabate de Shmuel. Normalmente Rabjilla siempre enseña según la opinión de Shmuel. Vilgeta Kabate de Shmuel. Y la Ja queda fijada según la opinión de Shmuel, es decir, que hay que verificar la fila de más arriba y justo la que está detrás de ella, también la más arriba, según la opinión de Bet Hillel. Hasta aquí llegamos hoy en nuestro estudio. Hemos concluido la primera Mishnah del Tratado de Pesajim. Mañana, Bezrat Hashem, empezaremos la segunda Mishnah en el Daf Tet. Hizku Veimsu, muchas gracias por seguirnos, por estar ahí, por participar del estudio y que tengamos el mérito y la fuerza de seguir adelante. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.